La misión de observación electoral del Centro Carter de Estados Unidos concluyó que las elecciones en Venezuela tuvieron irregularidades, un Consejo Nacional Electoral parcializado y no pueden ser consideradas democráticas. La oposición venezolana reclama el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo tras publicar los resultados del 81% de las actas, mientras Maduro eleva sus amenazas contra quienes denuncian fraude. 6 grupos autodenominados de izquierda se reúnen en Quito para tratar de unificar posiciones y consolidar una candidatura para las próximas elecciones. La generación hidroeléctrica en Paute bajó 17% este mes y las autoridades compensan el déficit con energía térmica que es más cara y contaminante. Televistazo inicia una serie sobre las deficiencias en la atención hospitalaria pública provocada por la carencia de equipos o porque están dañados. En la primera entrega se muestra lo que ocurre con los tomógrafos. 14 requisitos deben cumplir las personas que deseen acogerse a la eutanasia según el reglamento publicado por el Ministerio de Salud. Cientos de taxistas hacen largas filas en las gasolineras de Guayaquil para abastecerse de gas que escasea tras la firma de un decreto presidencial que limita los cupos para las estaciones de servicio. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos con lo más reciente de la situación en Venezuela, Gaby. Así es, Estefi, amigos, bienvenidos. La oposición ya publicó resultados de actas electorales y un organismo internacional reportó múltiples irregularidades en los comicios. Venezuela, el robo del año. La misión de observación electoral del Centro Carter reportó en un comunicado que las elecciones en Venezuela se desarrollaron con múltiples irregularidades, con un Consejo Nacional Electoral parcializado y que por ello no pueden ser consideradas democráticas. El Centro Carter fue una de las pocas organizaciones invitadas a observar el proceso por un oficialismo que destacaba su imparcialidad y profesionalismo. Como un balde de agua fría recibió el oficialismo la declaración que pasadas las 10 de la noche de ayer emitió el Centro Carter, que participó como observador electoral en el proceso que culminó con la jornada de sufragio el último domingo. En él se dice que la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter es una organización no gubernamental fundada en 1982 por el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalind, que ha participado en la resolución de conflictos en más de 80 naciones y ha realizado seguimientos a más de 124 procesos electorales en 43 países. A las elecciones venezolanas, el Centro Carter envió a 17 observadores en respuesta a la invitación del Consejo Nacional Electoral de ese país. Por cierto, su presencia fue destacada por el ministro de Defensa, Padrino López, en un video que difundieron antes de que se diera a conocer el comunicado. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, en todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, a la resolución de conflictos, etcétera. En el comunicado, el Centro Carter señala que el proceso electoral no alcanzó los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes e infringió preceptos de la propia legislación nacional. Además, hace referencia al ambiente de libertades restringidas para los actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. También destaca la parcialidad del Consejo Nacional Electoral a favor del oficialismo, así como la persecución política y judicial en contra de las candidaturas de la oposición. Menciona que no hubo equilibrio en una campaña electoral que estuvo marcada por el abuso de los recursos públicos.
Pese a todo, el Centro Carter destaca la movilización masiva y pacífica de los venezolanos para expresar sus preferencias, esfuerzos que, señala, fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del Consejo Nacional Electoral en la difusión de los resultados. El informe final de la misión de observación será publicado en los próximos días, detallando todos los hallazgos que constan en ese primer comunicado. La oposición venezolana publica resultados de más de 81% de las actas de las elecciones y reclama el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Mientras que la Organización de Estados Americanos llama al presidente venezolano Nicolás Maduro a reconocer su derrota y hay más voces que se suman al pedido de transparencia. Reporta Pedro Jiménez. El hermetismo respecto al detalle de los resultados de las elecciones por parte del gobierno venezolano llevó a la oposición a intentar demostrar que la votación es favorable a su candidato Edmundo González, y en su página resultadosconvenezuela.com exhiben información sobre el 81.21% de las actas, según las cuales González tiene más de 7 millones de votos, equivalentes al 67%, y Maduro poco más de 3 millones, equivalentes al 30%. Repasan también la votación por estados, municipios y recintos electorales. La transparencia se ha convertido en el centro de la discusión y la comunidad internacional presiona cada vez más, al punto que hoy, 3 días después de las elecciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha roto su silencio y en un extenso comunicado publicado en la red social X dice: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Pero se acerca al gobierno cuando dice: el presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese la tranquilidad. Pide también el fin de las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos. El presidente brasileño Lula da Silva ha dicho que la pelea se resuelve presentando las actas, pero en una entrevista en televisión agregó que es normal que la oposición esté descontenta con la victoria atribuida a Maduro, que tienen el derecho a presentar un recurso judicial, esperar la decisión y acatar el resultado, que lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene nada grave. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este miércoles que el organismo no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y verificado de manera independiente. Mientras que la Organización de Estados Americanos publica en su página web un comunicado de la oficina del secretario general que dice: teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE, aún no ha podido presentar las actas, resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y, en consecuencia, aceptar su derrota electoral. La situación venezolana será analizada en una sesión extraordinaria de la OEA convocada para esta tarde en Washington. Nicolás Maduro llama a denunciar y perseguir a quienes participan en las protestas contra el gobierno venezolano. La oposición denuncia que colectivos chavistas intimidan a la población, incluso a colaboradores de María Corina Machado que se refugian en la embajada argentina en Caracas. Nicolás Maduro elevó las amenazas contra la oposición que denuncia fraude electoral. Señaló que hay una alianza de la extrema derecha mundial para dar un golpe de Estado en Venezuela y que ha habilitado una aplicación móvil para que la población denuncie a quienes participan en las protestas en su contra. De la página Ven App para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos, para que haya justicia pronta. También arremetió contra el candidato de la coalición opositora, Edmundo González, a quien calificó como el nuevo Juan Guaidó. ¡Venga por mí! Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia. ¡No hace tarde en llegar, cobarde! Usuarios en redes sociales denuncian que el régimen de Maduro envía tropas represivas durante la noche y la madrugada a varios sectores del país
mientras fuerzas chavistas rodearon por segunda noche consecutiva la embajada argentina en Caracas, donde 6 colaboradores de María Corina Machado se refugian ante el asedio de Maduro. El gobierno de Argentina también denuncia hostigamiento, pues les cortaron la luz desde ayer, mientras que el mandatario venezolano ha dado plazo hasta mañana para que los representantes argentinos abandonen la sede diplomática. 6 organizaciones políticas y otras sociales se reunieron en Quito buscando unidad. Anunciaron que intentarán alcanzar una alianza electoral para 2025. Patricio Díaz estuvo en la reunión. ¿Qué decisiones se tomaron, Patricio? Gaby, la decisión fue crear 2 comisiones para trabajar en aquello, una para buscar un plan de gobierno común y otra para las definiciones electorales. Si es posible, dijeron, alcanzar un binomio presidencial único para las elecciones de 2025. Esta reunión fue convocada por 53 organizaciones sociales aquí en la Casa de la Cultura y asistieron 6 organizaciones políticas nacionales que participarán en el 2025. Hablamos de Pachacutic, Unidad Popular, Partido Socialista, Reto Centro Democrático y Revolución Ciudadana. Como precandidatos presidenciales llegaron Luisa González, Jimmy Jairala y también Leonidas Issa. Todos coincidieron en la necesidad de unidad. Entre ellos, aunque sí hubo algunos señalamientos a la Revolución Ciudadana que ya gobernó el país. Sin embargo, la presidenta de la organización política llamó a olvidarse de odios y cuestionamientos y llegar a una reconciliación nacional. Incluso mencionó la posibilidad de que esta unidad se incorpore la industria y algunos sectores de derecha, algo que fue rechazado de alguna forma por Leonidas Issa de Pachacutic. Escuchemos lo que dijeron los principales líderes de estas organizaciones políticas. Creo que la unidad tiene que ir aún más amplia. Sí, todos los hermanos de la izquierda, del progresismo, pero también el centro, decía Jimmy, actores de derecha, sociedad civil. Debemos abandonar las posturas extremas de las derechas, de las izquierdas, de que tú eres de la A y yo soy de la Z. Yo creo que ahora ese alfabeto no funciona. Aquí hay una sola palabra que nos debe identificar a todos, que es la unidad. En el proceso electoral, hagamos un pacto de no agresión. Por favor, compañeros y compañeras, si finalmente no nos ponemos de acuerdo con candidatos, cada quien que vaya a la cancha, respetando el proyecto político de cada movimiento, pero respetando el programa de gobierno nacional que en este momento vamos a definir. Bien, las comisiones dijeron trabajarán inmediatamente, incluso ya se nombraron algunos de los representantes y anunciaron que el límite sería por lo menos en primera instancia hasta el 17 de agosto, cuando terminarían las primarias de acuerdo al calendario electoral de 2025. Y podría ser, en el peor de los casos, hasta finales de agosto, cuando termina la calendarización de las alianzas, la posibilidad de hacer alianzas. Les informaremos oportunamente del desarrollo de esta comunicado, de esta convocatoria a la unidad de las izquierdas. Siguen las sentencias del caso Metástasis. Al volver le contamos cuál fue la pena de un policía que recibió un celular por filtrar información. Los pacientes que buscan someterse a la eutanasia o muerte asistida deben cumplir 14 requisitos. La valoración médica y psiquiátrica es parte de los documentos que exige el Ministerio de Salud. Un comité especial valora cada caso, como informa Diego Puente. El Ministerio de Salud reglamentó el acceso a la muerte asistida tras su despenalización en febrero pasado. En este documento de 18 páginas estableció 14 requisitos, los plazos y el procedimiento. Tienen acceso los ecuatorianos mayores de edad o extranjeros que acrediten la residencia permanente. Deben llenar y firmar una solicitud para aplicar a la eutanasia. Presentar un informe psicológico con la valoración de las facultades mentales del paciente y otro psiquiátrico que demuestre que el interesado está en capacidad de tomar la decisión.
El ministerio exige un informe médico que diagnostique una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e irreversible. Otro informe debe detallar los tratamientos médicos y terapias que haya recibido el paciente, así como las sesiones aplicadas para el manejo del dolor y una evaluación sobre su calidad de vida. Se requiere igualmente el pronunciamiento de un trabajador social sobre la realidad socioeconómica del solicitante. El paciente debe ratificar en otro formulario que aprueba el procedimiento y firmar de nuevo el pedido de la muerte asistida. El caso será conocido por un comité que revisará el cumplimiento de los requisitos. 3 especialistas médicos, un psicólogo, un psiquiatra y un abogado, entre otros especialistas, analizarán el caso y determinarán 10 días después de conocer el pedido si procede o no la eutanasia. El reglamento permite practicarla en un hospital público o en su hogar. Los últimos 3 juicios rápidos del caso Metástasis se realizan este miércoles en la Corte Nacional. Esta mañana se sentenció a un policía que recibió un celular a cambio de filtrar información de la investigación al narco Leandro Norero. Fabiola Santana con los detalles. El ex cabo primero de policía Cristian Chauca es el 11º sentenciado del caso Metástasis. Fue condenado como autor del delito de delincuencia organizada y recibió una pena reducida de 3 años y 4 meses de cárcel. También deberá pagar una multa de $5.500, una reparación integral de $11.000 y devolver $1.000 que fue el monto que recibió de la red del narcotraficante Leandro Norero. Según la Fiscalía, el ex agente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos DILAT se contaminó cuando fue a la casa del narcotraficante Leandro Norero en San Borondón, una vez que el ex juez Ángel Lindao le devolvió sus bienes. Allí conoció al abogado de Norero, Cristian Romero, con quien quedó en contacto por WhatsApp. Esta mañana, en un juicio rápido, aceptó haber recibido un teléfono iPhone a cambio de filtrar los informes del proceso de lavado de activos seguidos contra el narco, su esposa y sus hermanos. Se lo entregó un tercero en la terminal terrestre de Guayaquil, pero lo devolvió porque levantó sospechas en su unidad, de la cual fue separado poco después. Mientras colaboró con la organización, pasó fotos de un informe. Les comunicó que identificó a los padres de Esteban Tircio, que era la identidad falsa de Norero. Pero la red quería más, que anticipe las acciones de la fiscal del caso, Lidia Saravia, y hasta sus ubicaciones. Esto no lo logró, pues era agente de campo y no analista. Esta tarde serán juzgados otros 2 vinculados y serán las últimas sentencias en procesos abreviados. Esmeraldas, el puerto fantasma. Rescatar al puerto de Esmeraldas requiere de decisión política e inversiones privadas para modernizarlo y potenciarlo como un polo de desarrollo y generación de empleo. El gobierno busca un concesionario privado mientras se trabaja en el dragado del área. En esta última entrega, Hernán Higuera explica cuáles son los planes para que vuelvan las embarcaciones de gran calado. Geográficamente, el puerto de Esmeraldas tiene 2 privilegios. Primero, acceso directo al Océano Pacífico. Segundo, está más cerca del Canal de Panamá y eso, en teoría, abarata los costos para los importadores y exportadores que ahora viajan más millas con su mercadería. Los buques petroleros, ¿dónde llegan? Pero no solo viajan más los barcos, sino toda la actividad portuaria. El transporte pesado terrestre, por ejemplo, se mueve más kilómetros con la carga. Los trámites tardan más. Todo es más costoso. Los transportistas creen que reactivar el puerto de Esmeraldas sería darle una nueva oportunidad no solo a esa provincia, sino al norte del país. El puerto de Esmeraldas necesita una reinversión, necesita que sea concesionado este puerto al sector privado para que se haga inversiones de productividad, de competitividad, una modernización en grúas, que haya más seguridad, que haya más inversión en tecnología. El actual gobierno estima que para reactivar el puerto se requieren $247 millones. El puerto está último en el portafolio de 7 proyectos que requieren alianzas público-privadas. El gerente de Autoridad Portuaria acepta que el dragado que están haciendo con la Armada Nacional no es lo suficientemente efectivo. Por ello anuncia que para finales de julio llegará una draga de corte para que remueva y limpie los sedimentos de los accesos al puerto comercial y pesquero. Así en los planes.
Existe, digamos, el compromiso de que a partir del mes de agosto, 3 meses más, nosotros ya tengamos operativo el puerto y que puedan ingresar buques de alrededor de unos 10 metros de calado. Entonces con eso pues ya estamos garantizando que va a activarse el movimiento portuario. 5 instituciones ocupan el puerto de Esmeraldas: la Superintendencia de Terminal Petrolero de Balao, OCP, Petroecuador, la Armada Nacional y Autoridad Portuaria, que pide a los gerentes sumar esfuerzos para recuperar la infraestructura. Se planea construir espigones de protección para desviar el cauce del río Esmeraldas, que es el que arrastra todos los sedimentos hacia el puerto, y así evitar que se depositen en las dársenas comercial y pesquera. Y mientras el gobierno aguarda una alianza privada, el municipio de Esmeraldas por su lado dice haber recibido 3 propuestas extranjeras interesadas en sacar provecho al puerto de Esmeraldas. Una china, una mexicana y una turca. Pero el alcalde dice que el gobierno no los escucha. Tenemos ya de este gobierno 7 meses. Vino el señor presidente media hora, estuvo en Atacame, 20 minutos más en el hospital y se fue. Esmeraldas ha logrado bajar los índices de inseguridad, pero mantiene una tasa del 9% del desempleo y subempleo. Por lo tanto, seguridad significa atracción de actividad comercial al puerto. Por eso, lo que la provincia pide es atención y decisión del gobierno. ¿Qué provoca las deficiencias en la atención hospitalaria pública del país? Al volver, una serie especial de Televistazo sobre la situación en los centros médicos. Hospitales. Deficiencia en equipos. Las dificultades en los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social parecen no tener fecha de caducidad. Siguen las quejas de pacientes que no terminan sus tratamientos porque los equipos médicos no funcionan. Televistazo empieza hoy una serie sobre estos aparatos dañados. La mayoría de reportes corresponden a tomógrafos, como lo informa Carla Delgado. No siempre que está la máquina dañada, la máquina está dañada. Los equipos médicos que no funcionan o que necesitan reposición representan el 40% de los problemas que tienen los hospitales públicos del país. Y los reportes de los tomógrafos dañados son de esos equipos los más numerosos. En un hospital de Esmeraldas, en otro de Manabí, en 2 hospitales de Guayas, en 5 de Pichincha, en un hospital de Tungurahua, en 2 de Azuay y en 1 de Napo. Un tomógrafo permite analizar estructuras del organismo, diagnosticar fracturas, hemorragias internas, tumores o infecciones en órganos internos. En Quito los tomógrafos están dañados en al menos 5 hospitales. Uno de ellos el Carlos Andrade Marín. Uno de sus equipos ya habría cumplido su vida útil luego de 10 años. ¿Cuántos pacientes en este momento están a la espera por uno de estos exámenes? Aproximadamente 400 pacientes represados por el recambio del equipo de tomografía. Ha incrementado la demanda en los estudios de tomografía debido a que son más solicitados por los médicos, principalmente por médicos oncólogos. En este hospital hay 2 tomógrafos. Uno está activo. Aquí antes se hacían unas 60 tomografías al día. Ahora se redujo la atención al 30%, según el jefe de imagen del Hospital Carlos Andrade Marín, Juan Pablo Toscano. El nuevo tomógrafo será instalado la segunda semana de agosto. En los hospitales de Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud, según pacientes entrevistados, no hay servicio de tomógrafo desde el año pasado. Hoy tenía chequeo médico con la doctora que me está tratando y me mandó, dijo que tengo que hacer otra tomografía para ver cómo estaba mi pulmón, que porque me habían sacado un pedazo de pulmón también. Pero me mandó a coger turno y me dijo que no hay. Televistazo pidió entrevistar a los responsables en ambos hospitales, pero la Dirección de Comunicación guardó silencio. En el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, el equipo de tomografía está en mantenimiento desde hace 4 semanas. Es el único tomógrafo que tiene esa casa de salud. Aquí se hacen unas 60 tomografías al día.
Según el gerente, invertirán $280.000 para el nuevo equipo, que espera estará listo en 2 semanas, aunque admite que los procesos de contratación son engorrosos. Ha sido necesario hacer todo un proceso de contratación para repotenciar este tomógrafo, en donde la intervención o la contratación corresponde a cambio de tubo de rayos X, actualizaciones de hardware y actualizaciones de software. Los tomógrafos del Hospital General Docente de Ambato tampoco sirven. Uno dejó de funcionar el 12 de diciembre del año pasado y están a la espera de un repuesto que viene de Japón. El otro está fuera de servicio porque es muy antiguo. Esta casa de salud deriva alrededor de 1.500 tomografías cada mes a otros hospitales. El tomógrafo del Hospital Delfina Torres de Esmeraldas tampoco funciona. La asambleísta independiente Sofía Sánchez presentó el proyecto de reformas al Código de Trabajo para evitar la reelección indefinida de dirigentes sindicales. Esta propuesta surge tras la polémica que desató el caso de Rosa Argudo, la dirigente que lidera el sindicato del IES desde hace 21 años. Adriana Bermeo con el informe. Desde la Asamblea Nacional se busca poner fin a las dirigencias sindicales vitalicias. Este martes, la legisladora por Azuay, Sofía Sánchez, presentó un proyecto de reformas al Código de Trabajo con 4 cambios en 3 artículos. Se trata de supervisar el funcionamiento de los sindicatos y la administración de sus recursos. El proyecto propone que las directivas de las organizaciones, asociaciones o sindicatos sean elegidas 4 años y podrán ser reelegidas por una sola vez y serán responsables civil, administrativa y penalmente de los actos realizados en su administración. Acabará con esos dirigentes sindicales que creen que esto se puede heredar de generación en generación y que pueden estar más de 2 periodos en el cargo. El proyecto de reforma surge tras la polémica que desató el caso de Rosa Argudo, la dirigente que lidera el sindicato del IES desde hace 21 años. Ella reconoció que 4 familiares suyos trabajan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los asambleístas de Azuay, Leonardo Berresueta y Adrián Castro, denuncian irregularidades en el manejo de fondos de esa asociación. La señora gira un cheque de $5.000 desde el sindicato firmado por Rosa Argudo, aprobado por Rosa Argudo y girado a favor de Rosa Argudo. Hemos encontrado incrementos patrimoniales en los patrimonios de la señora Argudo y sus familiares. En la propuesta de Sofía Sánchez se pide que el Ministerio de Trabajo audite anualmente la gestión y recursos de los sindicatos. Esto ya está vigente en la Ley de Financiamiento de Centrales Sindicales, pero no ha ocurrido. Esta cartera de Estado, con base a lo establecido en la Constitución, los convenios internacionales y al ser un rubro voluntario entre privados, no es competente para intervenir en relación a su petición. Este proyecto de ley debe ser calificado por el CAL para que siga su trámite, pero al parecer tiene buena acogida porque la Asamblea dio paso a la fiscalización del caso de Rosa Argudo. Los 5 asambleístas de Azuay que apoyan estos cambios en la ley presentaron una noticia criminis en la Fiscalía para que la investigación a Rosa Argudo también se haga vía judicial. El grupo Hamas denuncia el asesinato de su máximo jefe político, Ismail Haniyeh, durante un ataque de Israel en su residencia en Irán. La noticia fue confirmada por la Guardia Revolucionaria de la Nación Islámica, pues Haniyeh había asistido a la investidura del nuevo presidente iraní en Teherán. Es un duro golpe contra el grupo Hamas. Ismail Haniyeh, su jefe político, fue asesinado en Teherán, donde asistió a la posesión del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. La Guardia Revolucionaria iraní y el grupo extremista dijeron que murió junto a un miembro de su seguridad en la casa donde se alojaba, sin dar más detalles ni mostrar el cuerpo o el sitio del ataque. Y el gobierno israelí no se ha pronunciado al respecto. Haniyeh era un histórico jefe del grupo islamista que abandonó Gaza en 2019 y desde entonces vivía la mayor parte del tiempo en Qatar, dirigiendo el cuartel general de Hamas en el extranjero. Fue el representante del grupo en todas las negociaciones sobre la guerra en Gaza. Irán era considerado un lugar seguro para los jefes del movimiento palestino y para los aliados del régimen de Teherán. Contra Haniyeh y otros altos funcionarios de Hamas, el fiscal de la Corte Penal Internacional había solicitado desde mayo
una orden de captura por crímenes de guerra, luego de la incursión terrorista de Hamás en Israel. En Guayaquil, taxistas hacen fila de 20 cuadras para poder abastecerse de gas porque solo una de 6 estaciones de combustible tiene el producto. El problema ocurre por los límites de cupo mensuales que tienen las gasolineras como parte del decreto presidencial que regula el uso de gas licuado de petróleo. Diego Cuenca con el informe. Son 7.500 taxistas que desde anoche buscan gas licuado de petróleo GLP. Pero de las 6 gasolineras que venden ese combustible en Guayaquil, solo una está despachando. Se trata de la estación de Petroecuador ubicada en las calles Tungurahua y Gómez Rendón, en el centro sur de la ciudad. Hasta el mediodía de ese miércoles, los vehículos congestionaron la zona con una columna que se extendió por 20 cuadras. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo fila para conseguir? Casi ahorita 2 horas, imagínense, la mañana. Nosotros gastamos entre 10 a 12 dólares de gas, o sea, casi la mitad de gasolina. El problema es un efecto del decreto 308, que emitió el presidente Daniel Noboa el 26 de junio. El documento limita el cupo mensual de distribución de gas a las estaciones de combustible en el contexto de la reducción del subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Así lo señaló la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Definitivamente es un tema de cupos y también es un tema de incremento del consumo. El consumo del GLP taxis, comparando enero-junio del 2023 con enero-junio del 2024, es un 32% más alto. Las gasolineras que ya vendieron todo el cupo mensual deben esperar esta medianoche, que empieza a agosto, para que puedan abastecerse de gas. Ese problema afecta a Guayaquil, porque de los 15.000 taxis que hay en la ciudad, el 50% funciona con gas. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables confirmó a Televisazo que el desabastecimiento ocurre por los límites de cupo, pero hasta el cierre de este informe no dieron más detalles. Una presentación de danza, un concierto sinfónico de rock y una obra de teatro interpretada por adultos mayores son parte de las propuestas artísticas más destacadas en Guayaquil, en Quito y en Cuenca. Vanessa Robles con el detalle. Trópolis, Ciudad Caverna, es la propuesta de danza escénica de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Mediante el movimiento y la coreografía, se compara la complejidad y dinamismo de la gran urbe con la vida en miniatura, como las colmenas y los hormigueros. Las funciones gratuitas duran 40 minutos y serán el jueves 1 y viernes 2 de agosto a las 7 de la noche, en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, ubicado en las calles 9 de octubre y Panamá. Consejo número 53. Mírala fijamente. Manual del amor moderno para galanes de antaño. Es la obra del Teatro Victoria en Quito, interpretada por el coro de adultos mayores. Juan y Galo crearon un libro de cómo eran las conquistas en sus tiempos colegiales, con consejos que creyeron infalibles. Pero ninguno tuvo suerte al momento de enamorarse. Años después, encuentran una nueva oportunidad al unirse a un coro y descubrir que la música también une corazones. Las funciones serán el 1 y 2 de agosto a las 7 de la noche. El concierto Tributo Sinfónico Coral de Rock se desarrollará este viernes 2 de agosto en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en Cuenca. El coro polifónico, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca y solistas invitados rememorarán éxitos de bandas como Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Def Leppard, entre otros. La presentación será a las 8 de la noche.